La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. El arte es un proceso colectivo de ayuda entre los seres humanos. El arte ayuda a que el pensamiento se vuelva sabiduría y la acción humana se vuelva paz. Por eso queremos extender el arte a todo el pueblo de Colombia. Creo que son varias las cosas que se pueden renombrar, pero yo quisiera arrancar por la que usted hace referencia, precisamente el cambio de denominación del ministerio. Creo que no solamente es un ejercicio nominal, ¿sí?, sino realmente es un reconocimiento a las distintas acciones que desde el sector cultura se han venido fortaleciendo y reclamando. Creo que reconocer todas y cada una de las culturas, las artes y los saberes resulta absolutamente clave. Entonces esto pasa no solamente por un cambio de nomenclatura, sino realmente por un reconocimiento vivo desde el nombre mismo de la cartera de cada una de estas culturas. Esto ha sido bastante positivo y creo que ha habido una adopción del sector cultura en este plural, que precisamente se entiende plural. Y en el marco de esa pluralidad, por supuesto, son varios programas que se han venido desarrollando. Sin duda, hay un programa particular en el corazón del ministerio bastante importante, que es el programa presidencial Artes para la Paz. Es la gran apuesta en educación y formación artística y cultural del gobierno de Gustavo Petro. Se ha venido desarrollando en distintos frentes. Esto, por supuesto, aborda el eje de la formación formal y el eje de la formación informal, pero de manera clara, ¿a qué apunta? Apunta, por supuesto, a desarrollar distintos procesos con la ciudadanía, con cada una de esas ciudadanías que se ven representadas en distintas expresiones culturales. Esto puede tomar la forma, como es el caso de lo que se viene desarrollando con establecimientos educativos, puede tomar la forma de centro de interés, particularmente en el capítulo colegios de Artes para la Paz. Nos hemos movido con números bastante importantes que pensaríamos son históricos, sin duda resisten cualquier lectura en el campo cultural. Estamos hablando, a corte de 2025 cerraremos con 400.000 niños favorecidos por cada uno de los centros de interés que se desarrollan en el país. Centros de interés que van, por supuesto, apuntando al diálogo de las disciplinas artísticas. Empezamos, por supuesto, con la música, con lo que se conoció el año pasado como Sonidos para la Construcción de Paz, pero por supuesto uno de los grandes reclamos y necesidades, creo que identificadas adentro y fuera de la institución, era precisamente la necesidad de ampliar esta vocación. Empezamos con música, como lo decía, pero vamos a desarrollar la acción en danza, literatura, medios interactivos y también con teatro. Apostarle a estas 5 disciplinas, por supuesto, en clave de función social, en clave de paz, pues es uno de los grandes aciertos, es de alguna manera una suerte de ampliación, lo que se desarrolló de manera un poco más micro, aunque bastante grande, en el capítulo Bogotá durante el periodo de gobierno del presidente Petro. En esta apuesta no solamente buscamos fortalecer per se los procesos artísticos que ocurren con todos los niños y niñas de cada uno de estos establecimientos educativos, sino por supuesto también un ejercicio de contratación laboral, un reconocimiento bastante importante. Son 4.000 artistas formadores que se contratan este año y que se contratan desde distintos frentes. No estamos pensando solamente, entramos dentro del sistema educativo, pero no entramos solamente con licenciados, ¿sí? Es un reconocimiento que va para ir de línea a línea, desde los doctorados que podrían ingresar, pero por supuesto también los licenciados, pero creo que esto es bastante importante en el programa, la vinculación de sabedores y sabedoras de cada uno de los territorios donde llega el programa.
Esto es bastante importante porque es precisamente reconocer la participación, ese diálogo que empieza a nutrirse desde la institucionalidad central para vincular artistas formadores, sabedores, que en muchos casos no han avanzado por la vía de la formación, de la cualificación de saberes, pero que sí tienen un reconocimiento dentro de cada una de esas comunidades como grandes actores dentro del escenario de la cultura y el arte de cada uno de los municipios. Esto es bastante importante y pues son un gran número, son casi la mitad de nuestros artistas formadores, bastante importante. El número de territorios a los cuales estamos llegando no es menor, sobre todo en un país con las dificultades de tránsito, de acceso, en términos de vías como lo es Colombia. Estamos llegando al 70% de los municipios del país, 70% que se traduce en muchos más de 700 municipios en concreto. La llegada, por supuesto, apunta a fortalecer distintos escenarios. Este es el gran proyecto, ese es el gran proyecto y creo que está en el seno no solamente de la presidencia, sino particularmente yo me atrevería a decir, sobre todo por los distintos escenarios en los cuales hemos presentado y dialogado y desarrollado el programa, creo que está en el corazón mismo de toda la ciudadanía. Creo que es un proyecto que supera los signos políticos, las vigencias gubernamentales. Es un proyecto de adopción, lo que desarrollamos y que reconocemos como Artes para la Paz, es algo que se ha fortalecido de manera absolutamente clave durante este periodo de gobierno, pero que sin duda es un reconocimiento a lo que se ha venido desarrollando en los territorios. Creo que en los territorios se ha entendido de manera clara que el arte y la cultura son precisamente ese vehículo, que no solamente es un vehículo estético, que lo es, sino también es un vehículo de transformación social. Allí donde nos reconocemos en el arte, es mucho más fácil subsanar distintos problemas que de otro modo resultarían mucho más complejos. Creo que son varios los procesos que cimentan precisamente ese necesario diálogo que ocurre dentro del sector artístico y cultural del país. Son distintos escenarios fundamentalmente porque muchas veces nos hemos pensado, por supuesto como país me refiero, no solamente a la producción de una gran oferta, de una oferta cultural y una oferta formativa para cada uno de los actores, sino que también se ha venido construyendo precisamente una demanda social por el arte y la cultura. Sí, una demanda social por el arte y la cultura que no pasa solamente por la vinculación de artistas con cualificaciones específicas dadas por un sistema académico formal. Creo que no es la particularidad de Colombia. Creo que Colombia es un país, y creo que eso lo reconocemos todos, en el cual las artes, los saberes, las culturas, pues han venido siendo representadas por los artistas locales que han precisamente tomado la vida del arte como un ejercicio formativo por sí mismo. Es un reconocimiento comunitario y precisamente en esa construcción de esa demanda, pues este ha sido el espacio natural, como lo decía, incluso dentro del programa mismo, del programa que se desarrolla en los establecimientos educativos, con las restricciones propias del sistema educativo, el sistema maestro, pues hemos logrado vincular en clave de centros de interés a varios de estos sabedores. Ahora, no solamente sabedores, sino personas con desarrollos de procesos de formación reconocidos, pero que incluso pueden venir de distintas disciplinas, ¿sí? Con títulos profesionales en áreas no necesariamente artísticas, pero que han venido siendo vinculadas. Ahora, el proceso de construcción también de esta gran oferta, no solamente en programas de formación, sino también de cada uno de los actores, de los agentes que desarrollan esos procesos, pues ha sido pues históricamente fuerte y ha venido a ser fortalecida, por supuesto, desde este periodo de gobierno. Uno de los grandes proyectos, por supuesto, es Colombia Creativa. Colombia Creativa, que ha venido desarrollando un diálogo con las universidades públicas del país bastante poderoso. ¿En qué consiste para los que no conocen este programa? Pues tomamos artistas que tienen la voluntad de desarrollar cualificación, artistas que han venido siendo históricamente reconocidos dentro de las prácticas dentro de cada una de esas comunidades y que quieren pasar precisamente por el proceso de cualificación. Muchas veces no pueden ser contratados porque no tienen un título, ¿sí? Algunos no lo determinan, no lo quieren así, pero hay otros que tienen esa voluntad de adquirirlo. ¿Qué se ha venido desarrollando? Un reconocimiento de aprendizajes previos, para hablarlo de manera un poco más llana. Para una titulación habitual de 5 años que funciona en el sistema colombiano, se les reconoce la mitad de cada uno de estos semestres de estos años
¿sí? Y logramos que en 2.5 años, en la mitad de la carrera habitual, se puedan titular con un proceso absolutamente focalizado, diferenciado, ¿sí? Con una presencialidad focalizada. Logran desarrollar proyectos de vida. De hecho, buena parte de las organizaciones de base con las que trabajamos han venido siendo beneficiadas de estos proyectos. Grandes artistas que ahora mismo tienen circulación nacional e internacional, no solamente como artistas, sino también como formadores, pues vienen de este proyecto, Colombia Creativa. Ahora, en el marco de la política de gratuidad que ha venido construyendo el gobierno con el Ministerio de Educación, pues esta oferta se ha ampliado muy fuertemente, ¿sí? Pasamos de cifras que pasaban por la centena a multiplicar incluso por 5 esa centena. Creo que no es menor y pues esto precisamente es un diálogo interministerial que ha venido fortaleciéndose en el caso de los establecimientos educativos, en el caso de la profesionalización y de hecho en distintos escenarios dentro de los cuales se mueve la oferta. También vamos a desarrollar, ahora mismo estamos avanzando en la fase de mapeo y caracterización y arrancaremos el año que viene con un proceso de programas técnicos ETDH, ¿sí? Esta educación para el trabajo que tiene una focalización muy específica y que ha sido un reclamo del sector, ¿sí? Para decírselo a las personas que nos escuchan. A algunas de los artistas les interesa no desarrollar el proceso de cualificación, a otros les interesa el proceso universitario con vocación de cerrar en una licenciatura. Otros encuentran en el espacio de los técnicos un espacio natural. Para ellos vamos a desarrollar un programa muy fuerte, vamos a estar en alrededor de 120 programas con una titulación de alrededor de 2.400 artistas del país, ¿sí? De artistas formadores. Esto es absolutamente clave y por supuesto dejamos una oferta, ¿sí? Una oferta de formadores bastante consolidada y creo que en números bastante importantes, sobre todo para lo que decía en este juego de oferta y demanda. Esta demanda social por arte y cultura nos resulta absolutamente clave. Estamos en el marco del Sistema Nacional de Educación y Formación Artística y Cultural, el CINEFAC, y precisamente ese CINEFAC es la gran autopista que, como lo decía previamente, atraviesa periodos gubernamentales, signos políticos, y consideramos desde el Ministerio de las Culturas, en diálogo con los distintos entes territoriales, que esta es una vía absolutamente común de diálogo. Creo que lo que esto nos posibilita, y en el marco de Artes para la Paz, ¿sí? Entendiendo que lo que se desarrolla en todos y cada uno de los municipios es entender que el arte tiene una función más allá de la estética, que el arte tiene una función social, que a través del arte, esto lo vienen desarrollando. Ahora mismo desde el Ministerio de las Culturas estamos reconociéndolo y metiéndolo de manera estrechamente imbrincada en diálogo con el Sistema Nacional de Educación y Formación Artística y Cultural. Entonces creo que son distintos frentes que se han venido trabajando. Por un lado, para cerrar un poco, construyendo precisamente quiénes van a ser esos formadores y por otro lado, quiénes son los que demandan esos procesos de formación no siempre con vocación de ser cualificada, ¿sí? Procesos de sensibilización, ¿sí? Muy posiblemente podremos hablar de distintos programas que se van a desarrollar, como los clanes, ¿sí? Los clanes que tuvieron un inicio en la Bogotá humana, pero que ahora dentro de la gerencia del ministerio de la señora ministra Cadamani, pues hemos tenido la voluntad precisamente de ampliarlo en el orden nacional. Son ahora nuestros centros laboratorio artísticos nacionales, pues que tienen un doble propósito, que yo creo que es importante mencionar acá, porque nos hablan un poco de la vocación que ha tenido el Ministerio de las Culturas, particularmente en este periodo de gobierno. Por un lado, fortalecer las organizaciones de base, ¿sí? Las organizaciones que han venido trabajando históricamente, que sí, son privados, por supuesto, son ejercicios que han devenido del espacio comunitario, ¿sí? Pero que tienen su vocación de desarrollo a través de las artes y las culturas y que muchas veces no han tenido el respaldo por distintos procesos que yo creo que superan exactamente los temas propios del ministerio, pero que se han venido fortaleciendo como organizaciones, dejando capacidad instalada fuerte en cada una de ellas. Y por otro lado, la necesidad de desarrollar procesos de sensibilización con la ciudadanía. Nos hemos aliado
¿sí? A través de una convocatoria pública se seleccionaron más de 120 espacios y en cada uno de estos espacios, me refiero a espacios literalmente, infraestructura, ¿sí? De organizaciones de base, hemos puesto en diálogo redes que ya estaban trabajando dentro de los territorios, ¿sí? Y dentro de estas redes se apuesta al proceso formativo para que el diálogo con las comunidades sea precisamente vincularnos a estos centros laboratorios, a estos clanes, ¿sí? De manera gratuita, les llega a todos los ciudadanos, ¿sí? Jóvenes, adulto mayor, está abierto a todos, con distintas disciplinas artísticas, pero fortaleciendo de la misma manera a las organizaciones de base. Creo que esto es importante y de alguna manera podríamos pensar que es una suerte de, creo que nos da una suerte de abrebocas de lo que son todos cada uno de los proyectos del Ministerio de las Culturas. Creo que hay dos cosas importantes a precisar a propósito de toda la política de fomento a las expresiones artísticas y culturales del país y particularmente lo que se ha venido desarrollando en los últimos 3 años. Por un lado, por supuesto, una apuesta territorial y en segundo lugar, una apuesta en clave de sistema. Desde el orden territorial, por supuesto, ha sido la vocación, particularmente en este periodo de gobierno, de tener una focalización, ¿sí? Porcentual en territorios PEDET y SOMAC, aquellas zonas que han sido más afectadas por el conflicto armado y que no siempre han sido, según la revisión de los históricos de estímulos, del capítulo de estímulos del Ministerio de la Cultura, no siempre han sido los más beneficiados en cada uno de estas convocatorias que salen anualmente. Esto nos habla de distintos retos que como país cultural se han venido presentando, porque no era posible que en distintos espacios, en distintas zonas, como estas que hacemos referencia, la política de fomento llegara de manera efectiva y tuviera la capacidad de dinamizarse a través de una competencia fuerte y pues pudieran presentar proyectos que el sistema pudiera evaluar como pertinentes para la obtención de premios ese año. Muchas veces era porque mire, por cosas absolutamente sencillas. La formulación de proyectos es compleja. Los mismos requerimientos de la institucionalidad son complejos, ¿sí? Creo que en esa medida se vinieron de alguna manera dulcificando las formas y también de alguna manera entendiendo territorialmente los criterios de las convocatorias, ¿sí? Entonces, esto nos permitió, se han apoyado más de 16.000 proyectos culturales, iniciativas culturales en este periodo y la apuesta en términos presupuestales casi estamos dando el doble de lo que se dio en la última vigencia, en el periodo 2019-2022. Esto para nada distinto que para apuntar, tener un parangón de comparación, alrededor de 677.000 millones de pesos. Por un lado, importante llegar a lugares donde no se había llegado. Hemos llegado a más de 900 municipios de los 1.105 que tenemos en el país, 932 si no me falla la memoria. ¿Sí? Esto es histórico, no se había llegado y no solamente se ha llegado desde lo regional, sino en el segundo capítulo, como le comentaba, también en la comprensión de que la política de fomento del país, de fomento cultural del país, pues tiene que tomar clave de sistema. Es por eso que uno de los grandes aciertos con la ministra Cadamani ha sido precisamente entender toda la política de fomento como sistema. Es por eso que damos cabida, inicio, y creo que la recepción de la ciudadanía ha sido bastante positiva cuando hablamos de un sistema nacional de convocatorias públicas, artísticas y culturales. Sí, estamos ya en un sistema donde entendemos que toda la apuesta en términos de convocatorias se integra en un espacio natural, en un espacio centralizado, que de alguna manera nos permite entender distintas acciones para que tengan impacto en cada uno de los frentes. Acá se han lanzado distintos elementos, se han lanzado, como le comentaba, la convocatoria de los clanes de los Centros Laboratorios Artísticos Nacionales, se han lanzado convocatorias, por supuesto la Bienal, se ha lanzado la habitual de estímulos que todos conocimos en nuestro momento y se llaman Jóvenes por el Cambio
distintas convocatorias que se han venido construyendo ahora mismo y que apuntan a distintos sectores del país, pero fundamentalmente dos cosas. Uno, la regionalización avanzada y el sistema, ¿sí? Tornarlo en clave de sistema. Ahora, que resulta también importante en el ejercicio de la sistematización de la política de fomento, particularmente lograr desarrollar un acompañamiento a los distintos colectivos, a las distintas organizaciones que se quieren presentar. ¿Sí? Esto no es simple y llanamente un tribunal de juzgamiento de iniciativas culturales. Creo que es un ejercicio donde se construye de ida y vuelta. Por eso todo el ejercicio de mentorías, el acompañamiento es constante. No ocurre solamente en un periodo del año. Creo que el sistema también nos ha favorecido algo que era algo en lo que la ministra insistía bastante y lo hemos logrado este año, y es la calendarización. Habitualmente los estímulos llegaban al final para ejecuciones bastante estrechas en tiempo. ¿Sí? Esto creo que lo vivimos en distintos espacios durante muchos años, lo lamentábamos, y creo que estando dentro de la institución era la posibilidad de avanzar en eso. Es por eso que hemos creado distintas fases de las convocatorias. Esto nos ha permitido tener, si se quiere, victorias tempranas como sector cultura, me refiero, como sector amplio, y poder desarrollar proyectos que tengan dos grandes fines. Uno, por supuesto, la entrega del estímulo y el incentivo, y dos, algo que no había sido contemplado, curiosamente, ¿sí? Y es precisamente la circulación de esos proyectos ganadores. Creo que en muchos casos los colectivos, las personas naturales que obtienen estos recursos, sí, por supuesto, hay un reclamo de estos incentivos presupuestales, pero creo que desde el arte, desde la cultura, lo que más se desea es precisamente el dar a conocer los productos, los procesos de circulación, ¿sí? Entonces, esto se ha venido fortaleciendo porque resulta clave, pues, tornar que la ciudadanía que favorece presupuestalmente con sus impuestos conozca también lo que ello deriva. Ese diálogo ampliado que se propone, que se plantea en las preguntas, es absolutamente clave. Ese diálogo no solamente con los territorios y los colectivos que pues mueven precisamente todo ese paisaje cultural del país, sino también con los distintos frentes, con privados. Y acá es importante recordar que cuando hablamos de privados, estamos hablando de privados de distinto tamaño, ¿sí? Privados que pueden ser las grandes industrias, que algunas se han venido sumando a ejercicios de trabajo con el Ministerio de las Culturas, pero también con el privado que entiende, que lo hemos visto en varias ocasiones, privado que forma su corporación y le apuesta a la cultura en un espacio pequeño, tratando de dignificar no solamente el espacio, sino las prácticas que ocurren en su barrio, ¿sí? Porque ese diálogo ha permitido tejer país, de verdad, y creo que no es un asunto única y exclusivamente retórico, sino es un tema donde, mira, a nosotros no nos interesa tanto que los privados se sumen única y exclusivamente por obligación, ¿sí? Por eso hablaba previamente de la demanda social del arte y la cultura. Nos hemos encontrado que, por ejemplo, incluso desde organismos multilaterales, ¿sí? Que la economía del cuidado mediada por arte y cultura es un bien deseado, ¿sí? Si lo queremos ver de esa manera. Es algo que de alguna manera potencia, ¿sí? Potencia desde distintos frentes las posibilidades que se tienen a nivel empresa, no solamente porque haya una ley que así lo obligue, sino por convencimiento. Creo que eso es algo que hemos venido trabajando y fortaleciendo. Dentro de la priorización, por supuesto, en el capítulo de los colegios, la priorización en su alto porcentaje, de hecho estamos en más del 70% en municipios de PEDET y SOMAC. La priorización, particularmente en establecimientos educativos, es fuerte en estos municipios. Y no solamente por una voluntad del gobierno, sino precisamente porque ese es el país que tenemos. Sí, por supuesto, dentro de las grandes capitales estamos en distintos establecimientos educativos, pero es precisamente en todos y cada uno de
de esos pequeños municipios que particularmente han sido afectados por distintos tipos de violencia, donde nos interesa que este programa llegue. Miren, no gratuitamente el programa tiene ese apellido tan comprometedor, Artes para la Paz, ¿sí? Y creo que si bien la paz es clave en todos los territorios, hay algunos que al menos en este periodo se han venido priorizando porque es allí donde coincidencialmente tenemos una alta, o sea, el arte y la cultura, y lo hemos escuchado de manera literal, lo que tenemos para exportar desde este pequeño municipio es arte y cultura. Eso es lo que nos mueve. Y es en esos mismos municipios donde han ocurrido grandes hechos de violencia. Entonces creo que es una coincidencia, uno podría decir una triste coincidencia, pero nosotros hemos tratado de tornar ese adjetivo en una feliz coincidencia y reunir a esos actores en el espacio que nos favorecen los procesos educativos. Es que cuando estamos hablando de procesos educativos no estamos hablando solamente del niño, el profesor, el artista, sino estamos hablando de la madre, estamos hablando de toda la comunidad de práctica que gira alrededor de una comunidad educativa. Entonces es un espacio natural y pertinente. Entonces, esa focalización en esos municipios ha resultado clave. Este programa, por supuesto, no llega solamente con la apuesta de formación, sino llega también con una fuerte dotación. De hecho, estuvimos con el presidente hace un par de semanas en Santa Marta haciendo una entrega importante donde en el capítulo Magdalena estamos hablando de más presencia en 27 de los 30 municipios que tiene el departamento. O sea, fuerte presencia, y esto es un tema que podemos replicar en todos y cada uno de los departamentos. Estamos en los 32 departamentos y ese diálogo con los privados ha sido importante. Por ejemplo, algunos de ellos han venido sumando al ejercicio de las dotaciones, ¿sí? Han venido incluso gobiernos con representación diplomática en el país también se han sumado a ese ejercicio. Ahora, en el caso de los distintos diálogos que se han venido dando, creo que resulta también importante y pertinente, sobre todo también en clave del fortalecimiento del Sistema Nacional de Convocatorias, la apertura que tendremos este año del portafolio internacional de estímulos, ¿sí? Son muchísimos los colombianos, son millones los colombianos que tenemos afuera del país y en distintos escenarios donde la ministra, sus viceministros, directores han estado en encuentros con esa diáspora cultural que tenemos, pues el primer reclamo es ¿y cómo logramos nosotros entrar en diálogo con el ministerio? Un diálogo estructurado, un diálogo sistémico. Por eso que el portafolio internacional de estímulos nos va a permitir de alguna manera aterrizar y dejar esta estructura dentro del paquete de convocatorias. ¿Sí? Nos resulta absolutamente clave. En esto han estado vinculados distintos actores privados. ¿Sí? Va a tener 3 líneas, estamos acá hablando un poco por adelantado, esto va a salir a finales de agosto, pero son distintos los privados que se nos han venido sumando para fortalecer cada una de estas líneas. ¿A qué le apuntamos en todo caso? Le apuntamos a la circulación de artistas colombianos residentes en Colombia en ejercicios de internacionalización. Le apostamos también en una segunda línea a la misma circulación de colombianos en el exterior, colombianos residentes en el exterior, para que circulen en el exterior. Y en una tercera línea nos interesa precisamente atizar cada una de las alianzas que se han venido construyendo, tanto con organismos privados internacionales y con gobiernos extranjeros con presencia en Colombia, con los cuales hemos venido pues, construyendo distintas alianzas. Creo que esto es importante, particularmente porque nos interesa, uno, no solamente fortalecer ese diálogo de lo que bulle acá en el seno del país de cara al extranjero, sino también por un elemento que yo recuerdo bastante de una visita que realizamos al exterior, y era esa necesidad de los colombianos que, criando a sus hijos en el extranjero, aún teniendo bastante presente su cultura, van notando que la cultura colombiana se va desvaneciendo en la siguiente generación, que a pesar de ser colombianos, ¿sí?, no tienen la presencia de esa cultura. Por eso creo que esto, más que cualquier cosa, resulta importante para fortalecer, no dejar fenecer esa cultura colombiana en los millones, hablamos de millones de colombianos que están afuera. Entonces, creo que esto es bastante loable y pertinente para
pues para configurar un discurso amplio de nación. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.